Bien, buenas noches. No hay gasoil. La mitad del país no tiene gasoil. No hay dólares en el Banco Central. No hay dólares sobre todo para que la industria pueda comprar los insumos. Hay un caso emblemático que es el del café, porque en la Argentina no se produce café, no se produce el grano de café. El grano de café se importa y las empresas que hacen café, entonces, que hacen el café que nosotros consumimos en sus distintas modalidades, lo producen acá. Pero la materia prima, que es el grano de café, no. Podemos quedarnos sin café. Hay problemas con las automotrices, porque bueno, hay una matriz productiva en la Argentina que dice que la industria argentina, sobre todo la automotriz, necesita de mucho material, de muchos insumos que traen de Brasil, de México, de Estados Unidos, algunos de Alemania. Por eso no hay autos 0 kilómetros. El plazo de entrega es de 3 meses, 6 meses, no se sabe cuándo. El problema acá de fondo es que no hay dólares en el Banco Central. Ese es el problema de fondo. Y eso que estamos en el último mes del primer semestre, que es el semestre donde más liquidación de dólares hace el campo por sus exportaciones. Digamos, la cosecha gruesa del campo se hace en el primer semestre, que es donde más dólares entran y el segundo semestre es mucho más flojo. Ahora, el problema es que de este primer semestre que está por finalizar, el Banco Central no pudo retener casi ningún dólar, casi ninguno. No sabemos por qué. Porque habrán pagado deuda, porque habrán pagado, habrán pedido los industriales insumos, dólares para pagar los insumos. No sabemos por qué. Lo cierto es que el gobierno ha sido impotente, el Banco Central y el gobierno han sido impotentes para retener los dólares que entraron en el primer semestre, que es el momento de la gran entrada de dólares al país. Ojo que la falta de dólares han provocado en este país las crisis políticas, económicas y sociales más profundas. Y hay que agregarle a todo esto la inflación. La inflación que va a seguir siendo alta. Fíjense que en mayo tuvimos una inflación del 5% y estábamos como en el paraíso, porque claro, los 2 meses anteriores fueron de más del 6%. Es enorme la inflación. Y este mes va a volver a llegar al 6% porque están los aumentos de las tarifas. En ese cuadro tan alarmante, la vicepresidenta, le tendió una trampa al presidente y le cambió otra vez el gabinete. Parte del gabinete se lo cambió Cristina Kirchner. Esto no tiene explicación, pero tampoco tiene explicación que el presidente acepte semejante imposición de la vicepresidenta. No tiene explicación. No hay santos en esta historia. Fíjense ustedes que mucha gente lo mira a Matías Culfas, el ministro de Producción que se fue, porque piensa que era un hombre de Alberto Fernández. Él tiene un solo mérito y es que no iba a tocarle la puerta a Cristina Kirchner para seducirla, como lo hacía Martín Guzmán y otros albertistas. Pero no es un santo, no es un santo. Fíjense, en primer lugar, contestó, la vicepresidenta le tendió una trampa en Tecnópolis al presidente, porque ahí le juntó una empresa que a ella no le gusta con un ministro que no quiere, y entonces terminó el ministro saliendo por la ventana. Pero para responder a eso, el ex ministro Culfas, mandó una cadena de WhatsApp a un grupo de periodistas, muchos periodistas, con una versión en off de su posición. A ver, en primer lugar,
yo trabajo como periodista en la Off the Record hace mucho tiempo. El Off the Record no se hace en una cadena de WhatsApp con muchos periodistas. Generalmente es una conversación de dos personas, el periodista y un funcionario, un dirigente político, no una cadena de WhatsApp. Ese es el primer error de Culfas. En esa cadena de WhatsApp hablaba de que en realidad el problema había sido la licitación que habían llamado los funcionarios de la Cámpora y que los caños de 31 milímetros tenían que ser de 33 o los de 33 tenían que ser de 31 milímetros. Estamos hablando del gasoducto Néstor Kirchner. Paréntesis, podrían hacer alguna obra pública que no se llame Néstor Kirchner, por favor. Cada cosa que hacen se llama Néstor Kirchner. Hay personajes en la historia argentina que han sido mucho más importantes, que han tenido más influencia en las cosas profundas de las cosas, como para ponerle el nombre de ellos. Ya en Néstor Kirchner hay represas hidroeléctricas, hay hospitales, hay rutas, autopistas, plazas, escuelas, colegios. Por favor, pongamos otro nombre. Salgamos del paréntesis. En ese gasoducto que no se hace, porque acá lo que tenemos, el problema de fondo, es que la Argentina tiene que importar unos 13.000 millones de dólares anuales para comprar gas que trae de afuera, licuado, lo tiene que convertir en gas natural y llevarlo a los lugares donde se lo necesita. Nosotros tenemos gas, está en Vaca Muerta. Tenemos gas. Ahora, no tenemos las inversiones necesarias para Vaca Muerta, pero fundamentalmente, aun cuando tuviéramos las inversiones necesarias, no tenemos los gasoductos para llevar el gas que se trae de Vaca Muerta a los lugares donde se necesita del país el gas. Somos un país sin inversiones. Entonces, este gasoducto es uno de los que podría haber ayudado a llevar las cosas, el gasoducto de Néstor Kirchner, a los lugares donde se necesita. Pero apareció esta denuncia de la vicepresidenta contra Culfas. Culfas denuncia a funcionarios de la Cámpora, de licitaciones, y habla de que los milímetros del gasoducto debían ser 31 en lugar de 33 o 33 en lugar de 31. Nada de eso es cierto. Los gasoductos tienen un espesor en la cañería de 12,7 milímetros. Ni 31 ni 33. Por eso digo que en esta historia no hay santo, porque el señor Culfas también está macaneando. ¿Qué quieren que les diga? Hoy él reconoció en su renuncia, que dio a conocer, que había internismo de interna dentro del internismo. Entonces todo lo que decíamos los periodistas, y que nos decían que éramos alarmistas, que inventábamos, el presidente dijo los otros días que inventábamos cosas que no sucedían y que ellos tenían una relación magnífica. El propio ministro que se fue habló del internismo dentro del internismo. El gobierno después le contestó y dijo que rechazaba las declaraciones de Culfas. El hombre que fue tal vez el ministro más cercano a Alberto Fernández, y vuelvo a repetir, el único que no fue a golpearle la puerta a Cristina Kirchner. Es el único mérito que tiene. Después, todo lo demás está dentro de la ineptitud general del gobierno. Ahora, si uno va juntando las ineptitudes que estamos mencionando, entonces uno se explica por qué la sociedad está tan mal. ¿Por qué estamos mal y por qué la sociedad no tiene ninguna esperanza del presente, del futuro inmediato o del futuro? Y déjenme por último hacer una breve reflexión sobre la oposición. Porque frente a este clima, a esta situación dramática, yo veo que Gerardo Morales
y Mauricio Macri se pelean por Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen gobernó este país hace 100 años. Entonces digo yo, ¿hay cabida para hablar de la historia cuando no tenemos presente ni tenemos futuro? Cuando tenemos todos estos problemas sin resolver. Es una reflexión que la oposición tiene que hacer. Después de la pausa, José Luis Esper. Auspician desde el llano. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. Banco Ciudad te quiere ver crecer. La transformación no para. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. ¿Qué es Tigre para vos? Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. Bien, como les dije, José Luis Esper. José Luis, lo primero que te quería preguntar era, yo estaba hablando recién de este cambio de Culfas por Daniel Scioli en el Ministerio de la Producción. ¿Qué opinás vos de ese cambio? Buenas noches, Joaquín. Buenas noches a toda la audiencia. Y mira, un ministerio inútil que no debería ni existir, el Ministerio de la Producción. Se va un inútil como Culfas y reemplazado por otro inútil que es Scioli. Así que trío de inútiles, te diría. ¿Vos crees que Scioli realmente es un inútil? Sí, no tengo duda que es un inútil. Lo demostró las 2 veces que gobernó la provincia de Buenos Aires, a la cual destruyó. Y como canciller, perdón, como embajador en Brasil fue absolutamente intrascendente. Sí, realmente un inútil. Y Culfas es lo mismo, ¿eh? No. Para mí no hay diferencia en ese sentido. Más allá que el Ministerio de la Producción no debería existir. Termina siendo una covacha para amigotes de algún presidente, como en este caso fue Culfas. Pero la producción se decide entre los que producen, los que laburan y los que demandan cosas. No hay ningún funcionario político, no político que pueda decidir mejor que los miles de consumidores y los miles de productores lo que se produce y lo que se consume.
No debería existir el Ministerio de la Producción. Ya hay un Ministerio de Planificación, además. Supuestamente se planifica algo ahí. ¿Para qué querer un Ministerio de Desarrollo Productivo? Decime, a ver, ¿coincidís vos con esta idea de que no hay política económica ni buena ni mala que no necesite la confianza en el gobierno? Absolutamente. Bueno. ¿Por qué? Porque, y eso te lo lleva a un tema más económico, ¿sí? Porque la confianza hace la demanda por el país, a la demanda de bonos que emite el gobierno, los bonos que emiten las empresas, los depósitos en los bancos, la demanda de dinero. La confianza es crítica para estabilizar una economía y para crecer, es crítica, sí. Ahora decime, en ese caso, ¿es posible revertir la situación actual si la vicepresidenta le cambia a los ministros en público al presidente? No, no. Por eso la Argentina, en el año y meses que queda hasta la elección del año que viene, y si es que en la elección que viene gana una oposición que tenga un programa de transformaciones muy claro para con el país, vamos a vivir con inestabilidad macroeconómica, con alta inflación. Yo te diría, Argentina va a un régimen de inflación de 80-100% anual, 2022-23. Eso es muy desestabilizante. Ahora, ¿eso la sociedad lo puede tolerar? ¿Eso la sociedad lo puede tolerar? Yo no veo que lo tolere sin que acá... A ver, veo que no lo va a tolerar. ¿Qué significa eso? ¿Hiperinflación? ¿Caída de un gobierno? No. Yo creo que eso significa una situación social muy, muy tensa. No hay que descartar alguna crisis como la que pasó a Macri en 2018, ¿te acordás? Donde salta el dólar, donde salta la inflación. No, vamos a ponerle 15 meses hasta la elección, muy complicados, pero muy complicados, ¿eh? Y más con esta situación política, ¿no? Yo hablaba recién de que el país no tiene gasoil, no tiene dólares. Están preocupados los que fabrican el café porque no traen la materia prima. ¿Por qué no hay dólares? Y no hay dólares porque no hay confianza en el país. Ese es un tema crítico. Ya sé, pero los productores agropecuarios liquidaron sus exportaciones. Está bien, pero como no hay confianza, hay alguien que esos dólares se los lleva. ¿Pero quién se los lleva si no hay un cepo al dólar? La gente se los lleva. Ocurre. Si vos mirás los datos de fuga de capitales de Argentina, Alberto Fernández está teniendo una fuga de capitales fenomenal. Mal llamada fuga de capitales, me rectifico, es la gente hace con los pesos lo que quiere. No quiere tener peso, tiene dólares acá o debajo de un cubito en Groenlandia. Se lleva la plata, tiene todo el derecho a llevársela a donde quiera. Y con los niveles de presión impositiva que hay en Argentina que te demuelen, con más razón todavía. Entonces, no hay confianza. Y por otro lado, está el otro tema crítico, que es, vos no tenés una máquina de imprimir billete que no para de funcionar para financiar el déficit fiscal. Entonces, nadie quiere los pesos y vos tenés una maquinaria infernal de oferta de pesos, te va a quedar sin dólares. Y por eso también tenés inflación. Las dos consecuencias de esta desconexión entre una enorme oferta de peso y una nada demanda de peso, por exagerarlo, es inflación y dólar muy, muy pedido, pérdida de reserva, no hay dólares. No hay dólares. Pero es una mezcla, la mal llamada escasez, digamos. Pero es una mezcla letal. Si no sí, tenés, claro. Si por un lado tenés inflación alta y por otro lado no tenés dólar en el Banco Central, es una mezcla letal. Claro, por eso te digo que no hay que descartar un cimbronazo como el que tuvimos en 2018 y 2019, ¿no? 2018 por marzo-abril y 19 ahí después de las PASO. Esas cosas pueden ocurrir acá con esta olla a presión que tenemos. Ahí el tema que puede funcionar como una especie de pancutano, de hielo que te enfríe esta fiebre, es que no se te caiga el acuerdo con el fondo. ¿Y se puede caer? Yo creo que el fondo tiene más ganas que el gobierno de quedarse en Argentina porque tiene un enorme complejo de culpa por todo lo que lo apoyó a Macri. No le puede sacar el pie del acelerador en el apoyo a la Argentina esta. A Macri le dieron 1.300% de la cuota argentina, un préstamo realmente extraordinario. Dentro del estatuto del fondo, es una estupidez lo que dice Cristina, que se violaron las reglas del fondo, mentira. Pero a Alberto Fernández le dieron 1000% de la cuota, o sea, no le dieron mucho más a Macri que a Alberto Fernández. La renta inesperada, el proyecto que anunció hoy el gobierno, que supuestamente esto va directamente al campo, digamos, están buscando la plata del campo, porque es el sí, que claro. Realmente es cierto, un aumento importante de los precios internacionales de los alimentos.
por la guerra Mirá, de Rusia con Ucrania. El Estado argentino hoy recauda 150.000 millones de dólares por año. Recauda de impuestos, ¿eh? O sea, la gente de trabajo, vos, yo, los chicos que están detrás de cámara, los que nos están mirando ahora, aportamos 150.000 millones de dólares al Estado. Y no les alcanzan 150.000 millones de dólares que tuvieron que sacar el impuesto a la riqueza a fin de 2019. Sí. Ahora viene con el impuesto a la renta inesperada, con los mismos argumentos por el cual sacaron el impuesto a la riqueza. Y se viene también otro impuestazo, que es el blanqueo de capitales, esto de armar un fondo para pagarle al fondo que tiene media sanción del Senado, totalmente inconstitucional. ¿Pero eso va a pasar por diputados? ¿Vos que sos diputado? Nosotros no lo vamos a aprobar. Nosotros, Avanza Libertad, no lo vamos a aprobar, es un disparate. Pero te digamos, tenemos un trío de impuestos: impuesto a la riqueza, impuesto a la renta inesperada, impuesto por el blanqueo. No más impuestos, señores. Nosotros de Avanza Libertad se lo vamos a rechazar a cualquier aumento de impuestos. La gente no da más de pagar impuestos, alguien tiene que pensar en la gente. Dicho sea de paso, alguien tiene que pensar en la gente. Una vergüenza el espectáculo que está dando el oficialismo y la principal oposición. Como vos decías, ¿qué le importa a la gente? Hipólito Yrigoyen, Perón, la gente no llega a fin de mes, la gente tiene miedo por la inseguridad, los chicos no tienen clase por falta de gas en Argentina, cuando Kicillof, en Buenos Aires, incorporó a 15.000 empleados públicos a planta permanente con un costo de 12.000 millones de pesos. Hay 11.000 escuelas sin gas. Gastabas 1 millón de pesos por escuela, en lugar de mandar a planta permanente a 15.000 empleados públicos, que seguramente serían amigotes de la gente de Kicillof, y vos le dabas escuela a los chicos en pleno invierno con gas, ¿viste? Otro, la política tiene que conectar con la gente. Esto de Cristina denunciando la Culfa denunciando a Cristina, ¿vamos a hablar en claro? Acá Culfa o Cristina se mexicanearon la coima que estaba dando vuelta en este gasoducto, porque Culfa no se queja de que acá no hubo una licitación internacional limpia. Se queja que no le dieron la concesión o la licitación a una empresa, que no me acuerdo el nombre que tiene, está en el WhatsApp ese, en el off. O sea, nos están robando en la cara. Nos están robando en la cara. A ver, el empresariado argentino es un empresariado noble, ejemplar. Los comerciantes, los industriales, son gente que rema a diario en dulce de leche. Pero vos tenés una mancha en esa leche, que es el empresario argentino, que son estos empresarios como los Paolo Roca de este mundo, y muchos otros, que son empresarios de rapiña, que te diría. Son carroña. O sea, no paran de hacer negocio con el Estado, ya sea con obra pública directa o con algún negocio espurio como esto. Al final arman emporios, como Techín, pero previamente se deglutieron un país entero. Porque acá vos tenés a la gente pagando fortunas, cosas que en el mundo no valen fortuna. Las prendas, por ejemplo, las zapatillas, por ejemplo. Anda a ver las casas de los empresarios que viven... ¿Pero qué tiene que ver, ¿qué tiene que ver Techín con las zapatillas? Sí, todas industrias proteccionistas, protegidas, inicialmente recontra protegidas. Todo protegido. Techín no fabrica, no fabrica zapatillas. No, pero te quiero decir... Todos tienen que ver con negocios donde está la prebenda del Estado. La prebenda, en el caso de Techín, habrá sido armarle una licitación a su medida. La prebenda con los que producen autos, neumáticos, prenda, papel y cartón, son niveles de protección contra la competencia extranjera que hace que todas esas cosas salgan carísimas acá. Son prebendas, son carroña, son empresarios... De la rapiña, es la rapiña del favor del Estado, eso digo. Ese empresariado para nosotros nos ha hundido y ha hecho fundir a miles de empresas, a miles de comercios que a diario les iría mucho mejor sin ese empresariado de élite que tenemos, que está en todos los gobiernos aplaudiendo en primera fila a todos los gobiernos. Fíjate cuáles son. Están todos nombrados en los cuadernos de las coimas. Todos esos son parte del problema. Decime, José Luis, te quiero hacer otra pregunta como diputado, porque esto va a llegar en algún momento, si lo aprueba el Senado, que seguramente lo va a aprobar, a ustedes. ¿Qué es la ampliación de la Corte? Que es otra cosa que tiene que ver con los gastos del Estado. Sí. A 25 miembros. Un disparate. A ver, tengamos claro, la gran obsesión de Cristina es seguir choreando todo lo que pueda
y al mismo tiempo que la justicia no la meta presa. Las dos cosas. Y esto de la ampliación de la Corte o el avance sobre el Consejo de la Magistratura es ese paquete. Es tener una Corte que no sea nada, porque 25 miembros de una Corte como no tenés nada en los hechos. Así que eso, por diputado, por lo menos por Avanza Libertad, mi espacio político no lo vamos a aprobar desde ya. Disparate. Ahora sí, pero una cosa es tu espacio político, otra cosa es qué estás viendo en la oposición. No, en la oposición yo diría, hay alguna unidad dentro de la oposición en algunas cosas absolutamente disparatadas. Por ejemplo, el miércoles vamos a tratar la boleta única de papel. Ahí la oposición tenemos una posición muy clara a favor de la boleta única de papel. La oposición tenemos una posición muy clara en contra del avance sobre el Consejo de la Magistratura, en contra de la Corte de 25 miembros. Hasta ahora, por lo menos, ¿no? Hasta ahora. Déjame que te haga una pregunta que tiene que ver con la oposición. ¿Hay alguna posibilidad de que vos hagas una alianza en el 2023 con Milei o Conjunto por el Cambio? Sí, a ver, yo haría una alianza hasta con el Mago Sin Diente, que dicho ese paso me voy a juntar en unos días. Pero ¿por qué te digo esto? Si el Mago Sin Diente, o Del Caño, mirá, te lo pongo en un ejemplo extremo, me dice que no discute 5 cosas, yo digo, hagamos una mega paso entonces. Las 5 cosas son, apertura al comercio, terminemos con estos empresarios de rapiña, que le hacen mal al país. 2, una reducción drástica del tamaño del Estado para eliminar el déficit y bajar impuestos porque la gente no da más de pagar impuestos, no da más. Una reforma laboral para eliminar el trabajo en negro. Tenemos 7 millones de trabajadores totalmente precarizados con estas leyes laborales que defienden los moyanos de este mundo. Y los empresarios no te quieren tomar a nadie con estas leyes laborales. 4, una reforma a la seguridad. No puede ser que la gente inocente esté tras las rejas, viviendo temerosa en sus casas, y los delincuentes se pavoneen por la calle filmándose selfies y antes de delinquir. 5, educación, una reforma educativa que detone el estatuto docente, termine con esta locura de las licencias extremas, basta de intervención de los sindicatos docentes en la currícula, en los contenidos, que se dediquen a defender los derechos de sus trabajadores y nada más. 5 reformas que si viene alguien y no las discute, que lo incorporamos como el respirar, vamos a una gran coalición y hagamos una mega paso, donde la mega paso sirva solo para elegir la mejor cara que la gente entienda que es, pero que estas ideas no se discuten. Esta idea, Joaquín, y le digo a los argentinos que están viendo, no se discuten en los países donde la gente vive bien. Ahora, si discutimos la ley de gravedad, no va a ir mal siempre. ¿Cómo haces para imponerle una ley laboral nueva a un sindicalismo que a través de décadas ha tomado mucho poder y mucha fuerza? Bueno, por eso a mí me parece crítico y es auspicioso lo que está pasando hoy en algún lugar. Cómo nos copian a los liberales los tiburones del poder del estilo Macri, Pichetto, Bullrich, Larreta, el discurso liberal de la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma del Estado. Entonces, ¿cómo lográs que eso ocurra, una reforma laboral? Y que toda la clase política esté a favor de una reforma laboral, que usemos la campaña política del año que viene para poner sobre la agenda la necesidad de una reforma laboral, en definitiva, que la elección del año que viene sea un plebiscito sobre las grandes transformaciones que tiene que hacer. Si la gente la vota, la reforma laboral, uno tiene como político el mandato popular para hacer la reforma laboral. Entonces ya tenés un primer paso dado para imponer la reforma laboral. Después vos me dirás, aún así el sindicalismo te para el país o te corta la calle o te corta los centros de almacenamiento con la ley aprobada. Bueno, van presos. Digámoslo con toda la letra. Sindicalista que te impide que una empresa saque su mercadería de los centros de almacenamiento para llevarla a la ciudad, tiene que ir preso, así como un piquetero que corta la calle. Se viola la Constitución, artículo 14, y está penado por Código Penal, artículo 194. Apliquemos la ley. No digo que haya que establecer nuevas leyes. Apliquemos la ley. Metamos preso al que corta la calle, metamos preso al sindicalista que no deja que las empresas trabajen. Déjame que te haga una última pregunta. ¿Vas a ser candidato a presidente? Mira, puede ser candidato a presidente o puedo ser candidato a gobernador. Las dos alternativas están sobre la mesa. Lo que sí es claro que la provincia de Buenos Aires va a ser crítica, mucho más si soy candidato a gobernador, por supuesto.
Pero va a ser crítica en cualquier caso porque nosotros de Avanza Libertad le debemos mucho a los bonaerenses. Los bonaerenses nos dieron un voto de confianza enorme el año pasado. El año pasado el liberalismo en la provincia de Buenos Aires fue todo unido en la provincia de Buenos Aires. Los tres grandes partidos nacionales, UCD, Partido Autonomista, Partido Demócrata, estuvieron con nosotros, además de algunos libertarios y Republicanos Unidos. El liberalismo todo unido en la provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses nos dieron la confianza para obtener el tercer lugar el año pasado, con casi 8 puntos. Hicimos de las mejores elecciones de la historia democrática después del 83. Así que la provincia de Buenos Aires va a ser crítica para nosotros. Tenemos 2 diputados nacionales, 3 provinciales, 10 concejales, un muy buen desarrollo territorial. Así que en cualquier caso, con mucha más razón, si soy candidato a gobernador, la provincia de Buenos Aires va a ser crítica el año que viene. Te agradezco mucho, José Luis. Un placer, buenas noches. Después de la pausa, Luis Juez. Tus inversiones siempre en tus manos. Para invertir de forma inteligente. Descarga nuestra app. Inviu. Transformando tu manera de invertir. Bien, ustedes saben que el senador Luis Juez iba a estar acá en el estudio con nosotros, lo vamos a tener, pero desde Córdoba, por Zoom, porque le cancelaron el vuelo a último momento porque hay neblina en Aeroparque. Qué atrasado está este país, ¿eh? Qué atrasado está este país. Buenas noches, senador Luis Juez, ¿cómo le va a usted? Gracias por estar con nosotros desde Córdoba. Lamento no verlo acá, como siempre, que está, y darle la mano. La primera pregunta que le quiero hacer es que, bueno, todos sabemos que hubo una nueva crisis en el gobierno y Cristina le echó un ministro al presidente. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, primero disculparme con usted y su audiencia. La verdad que saqué el pasaje con mucho tiempo de anticipación y es absolutamente cierto. Estuve 5 horas en el aeropuerto y en definitiva a la hora que el vuelo salía no iba a llegar a Ezeiza para poder estar personalmente ahí. Bueno, pero esto es crónica de una muerte anunciada, Joaquín. Lo hemos hablado en algún programa con usted ya hace mucho tiempo. Esto era predecible, un presidente sin autoridad, sin coraje, sin conducta ética, sin firmeza, sin contundencia, sin voz de mando. Un presidente abatido iba a ir entregando coronel en la medida que el combate se fuera desarrollando. Creo que con Culfa terminó de entregar el último coronel propio que le quedaba. Lo que muestra claramente una claudicación de un presidente que ha ido cediendo ante cada presión de Cristina. Pero lo que distingue esta baja de Culfa es el momento, la forma y el contenido, ¿no? Claramente estamos, como recién lo escuchaba yo a usted, estamos en una situación de corrupción donde hay cruzamiento de acusaciones, una más grave que otra. Porque en definitiva, comparto con usted el argumento, acá Culfa no es tan inocente como lo quiere presentar o como él pretende presentar, porque en definitiva el responsable del armado del pliego era él quien debía determinar claramente cuáles eran las condiciones del pliego y debía haberlo planteado en otro momento y no cuando le pidieron la renuncia. Estamos frente a un gobierno con un ADN de corrupción por todos los argentinos conocidos y la verdad que a mí no me gustaría distraerme de este tema. Claramente un hecho de corrupción de magnitud y la justicia debe actuar e intervenir con la contundencia que amerita semejante hecho de corrupción en un momento de la gravedad institucional que vive la Argentina y el mundo. Así que ojalá tengamos un poco más de luz sobre esta vergüenza que estamos viviendo los argentinos. Luis, a mí lo que me sorprende mucho es la permanente ofensiva de Cristina Kirchner sobre el presidente. Entonces, lo que yo quería, más allá de la declinación del propio presidente, que le acepta todo, ¿no? Lo que le quería preguntar es si usted cree que está en el Senado, Cristina está ahí en el Senado, que Cristina quiere la renuncia del presidente. Si usted cree que Cristina quiere la renuncia del presidente. No. ¿Para qué va a querer la renuncia si el tipo hace todo lo que tiene que
todo lo que ella quiere, todo lo que ella desea y todo lo que a ella se le antoja. Y el costo lo paga Alberto Fernández. Porque Cristina se atrinchera en el Senado, se muestra distante de las tomas de decisiones. Alberto paga absolutamente todos los costos. No creo que Cristina quiera ser presidente, y mucho menos de esta forma, porque en definitiva tiene al empleado del mes en Alberto Fernández, el tipo que hace todo lo que a ella se le ocurre. Yo no la veo con vocación a ella de sentarse en el sillón de Rivadavia y tomar decisiones. Para eso lo eligió Alberto, y por ahí cuando a Alberto se le ocurre pensar que tiene alguna cuota de autonomía, ella actúa con una fiereza per se o a través de alguno de los tantos empleados que ella tiene, haciéndole saber al presidente claramente que la que toma la decisión es ella y él nada más que es un empleado jerarquizado, cada vez con menos jerarquía, pero un empleado al fin. ¿Qué le pareció la designación de Daniel Scioli como ministro de Producción? Cuénteme usted, que es uno de los periodistas más veteranos, con más memoria, cuénteme una de Scioli, una buena, un acierto de Scioli. La verdad que, por lo menos de Curfa podíamos coincidir o no, de hecho que disentíamos casi todas las opiniones que teníamos, y comparto con Esper que no hace falta un ministerio de la producción, tenemos superabundancia de ministerios en un gobierno que lo único que hace es derrochar plata de los argentinos. Ahora, lo cierto y lo concreto es que este hombre algo conocía del tema de la producción. ¿Qué puede conocer Scioli si lo único que manejó fue una empresa familiar y la quebró? No le conozco un acierto. Yo le pido que hagamos memoria cómo dejó la provincia de Buenos Aires. O le pido que hagamos más memoria y recordemos cómo fue como vicepresidente y cómo administró el presupuesto del Senado de la Nación. Dicen los memoriosos del Senado de la Nación que fue la peor administración que tuvo el Senado, que recuerden algunos memoriosos senadores que llevan 3 o 4 mandatos. Yo no le veo uña de guitarrero. Usted pasó parte de su vida, Luis, como funcionario de la justicia. ¿Cómo ve este proyecto que ustedes lo van a tratar en algún momento en el Senado, de ampliar la Corte a 25 miembros? Un disparate, Joaquín, un disparate, una locura. Si el presidente quiere repartir caramelo, yo le ofrezco, lo acompaño a Arcor acá en Arroyito, de la mejor fábrica de caramelo del mundo. Eso de prometerle a cada uno de los gobernadores un ministro de la Corte, es un disparate del lado que se lo mira. A ver qué provincia va a poner la ministra femenina para cumplir con el cupo. ¿Cómo se va a sortear eso? ¿Quién dice que 25 miembros son mucho más que 5 y es más importante, tiene mayor calidad y garantiza justicia independiente? Es un disparate, Joaquín, un disparate que no tiene sentido. No hemos podido cubrir la vacante que hace 1 año y medio dejó Hayton de Nolasco. No le hemos podido cubrir porque el kirchnerismo ha destruido todos los compromisos, todos los acuerdos. No hay forma de sentarse a discutir con el kirchnerismo porque uno sabe que en cualquier momento, uno sabe que lo va a apuñalar, lo único que discutimos en qué momento puede ser que venga la puñalada trapera, pero no hemos podido reemplazar, no hemos podido nombrar el procurador general. ¿Se imagina llegar a un nivel de acuerdo de esta característica? Recién el jueves va a funcionar la comisión de acuerdo. No, es un espanto. Si la gente supiera que este gobierno ha hecho de la destrucción del compromiso de la palabra una bandera, es muy difícil que nos pongamos a discutir cómo van a venir y quiénes van a ser los 25 miembros que integren la Corte. Pero sencillamente es un disparate, se lo digo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político. Analícelo de la arista que usted quiera ver, claramente es un disparate. Ahora, Luis, ¿por qué lo hacen? ¿Qué buscan con esto? Porque acá no hay un grupo de legisladores o de gobernadores. Hay un grupo de gobernadores y está el presidente. ¿Por qué lo hacen? Primero porque tienen una concepción monárquica, partidaria y partidista de la justicia. Ellos necesitan, primero, instalar un tema que no está en la agenda de nadie, Joaquín. Usted, que debe ser un tipo muy consultado, no me imagino que la gente lo para por la calle para preguntarle por el tema de la Corte. No le importa absolutamente a nadie, no está en la agenda de ningún argentino. De ningún argentino. La gente tiene problemas mucho más simples, más mundanos, más cotidianos: la inseguridad, el hambre, la miseria, la pérdida de esperanza. Nadie me para en la calle para preguntarme por la Corte Suprema de Justicia. Segundo, porque creo que ellos están tratando de desacreditar lo poco que queda de credibilidad en la justicia argentina. Cristina tiene una enfermedad con la justicia y particularmente con la Corte.
todo lo que la sospecha Cristina o la haga tener que dar explicaciones como cualquier ciudadano común, a esta mujer le irrita. Entonces, claramente ella identifica en la Corte, donde tiene casi entre reclamos, cuestiones procesales, cuestiones de fondo y resoluciones pendientes, no menos de 50 resoluciones las Cortes que tomar con respecto a Cristina y su situación procesal de ella y sus hijos. Así que todo lo que tenga que ver con embarrar ese lugar y llenarlo de lodo, a Cristina le viene bien. Y los gobernadores aprovechan. Todos los gobernadores del peronismo, todos, escuche bien esto, Joaquín, todos los gobernadores del peronismo tienen en su provincia cortes provinciales absolutamente con la misma matriz, con la misma mirada, con la misma idea de concepción totalitaria y partidista que tiene Alberto Fernández y Cristina. Es un pecado de origen que tiene el peronismo. El peronismo no concibe la justicia independiente. Pero, a ver, el gobernador de su provincia, Juan Schiaretti, que es peronista, y el de Santa Fe, Omar Perotti, que también es peronista, ellos no firmaron ni estuvieron en el acto con el presidente. Pero eso no significa que en Córdoba no tengamos una corte adicta. Tiene 4 dirigentes que eran funcionarios del gobierno de la provincia. 4. Déjeme que le haga el una último que se incorporó hasta hace 7 meses era ministro de Justicia de la provincia de Córdoba. No. Una cosa es lo que cacarean, es como los teros, ¿no? Cacarean en un campo y ponen los huevos en otro. Yo de ese tema les puedo contar y les puedo dar modestamente una lección. Tengo más de 30 años de abogado y conozco la justicia de mi provincia como la palma de mi mano. La justicia de Córdoba tampoco es tan... claro, si nos comparamos con la de Gilles Louis Fran, probablemente esta sea la Corte Laya, pero no crea que es para un desecho de virtudes, ¿no? Déjeme que le haga una pregunta. Usted está en Juntos por el Cambio, pero no es radical ni es de PRO. ¿Cómo interpreta usted estas peleas últimas entre Gerardo Morales y Mauricio Macri por la historia de Hipólito Yrigoyen? Un despropósito, una locura, una torpeza. Capaz que una torpeza del expresidente Macri de referirse de esta manera a Yrigoyen, pero una desmesura absoluta de Morales en el medio de semejante conflicto, en el medio de semejante hecho de corrupción, en el medio de semejante cimbronazo que causó la expulsión de Culfas del gabinete de Alberto Fernández, nosotros darle motivo para que los periodistas dividan en pantalla al medio y hablen de la coalición de gobierno y la coalición opositora. Hay que ser, y perdóneme la expresión, yo sé que usted es un tipo muy afecto al lenguaje educado, hay que ser muy pelotudo. La verdad, y se lo digo como en cordobés básico, hay que ser muy boludo, maestro, para justo en la semana que tenemos para pegarle con un caño al gobierno, ponerte a hablar de Yrigoyen y el otro contestarle como me parece un desatino absoluto en el que yo no voy a contribuir ni medio segundo a darle pelota. Que lo resuelvan ellos. La gente tiene otros problemas y quiere que la oposición estemos pensando en otras soluciones, no estas discusiones, como dijo usted, de hace 100 años. Acá en Córdoba nadie me paró, hoy tuve 5 horas en el aeropuerto, nadie me paró para preguntarme si Yrigoyen era populista o si este tema era tan importante para darle tanta trascendencia. La verdad, un desatino, Joaquín, un desatino absoluto. Déjeme que le haga una última pregunta. El país, lo decía yo y se lo comentaba también a Expert, el país está quedándose sin dólares, sin insumos para la industria, sin gasoil, la mitad del país está sin gasoil. La mitad del interior. Ustedes en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo se ha garantizado que siempre los problemas los suframos los argentinos del interior. En la provincia de Buenos Aires no falta gasoil, falta en Córdoba, en el interior de la Argentina. Sí, pero es la mitad del país la que está faltando. Ahí se acuerdan que somos parte del país, cuando nos falta todo. Ahora, ¿cómo ve usted la sociedad frente a todos esos problemas? Desesperada, desalentada, desesperanzada, desencantada, enojadísima, límites que solo Dios sabe dónde puede terminar este enojo de la gente. Envenenada, fastidiosa, enojada, molesta, sintiéndose discriminada. Por eso es impensado, yo no puedo creer que nosotros no estemos a la altura de las circunstancias para darnos cuenta cómo va y cómo viene el humor social. Está muy enojada la gente, Joaquín, está recaliente la gente.
La gente está re caliente y tiene motivo para estar caliente. Le mienten, le roban, le sacan la plata, pagan impuestos, no tiene futuro, no tiene laburo, no tiene educación, sus chicos no pueden ir a la escuela. La gente tiene un terrible motivo para enojarse con todos nosotros. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Cómo administramos nosotros, cómo no entramos al barro del kirchnerismo. Tenemos que ser muy inteligentes para darnos cuenta que el humor social se corta con una gilet. Entonces tenemos que ser muy prudentes para no entrar a ese fango inmundo en el que el kirchnerismo está acostumbrado a desenvolverse. Nosotros no somos otra cosa, entonces tenemos que actuar de otra manera. La gente está muy molesta y tiene todo el derecho del mundo a sentirse molesta. Todas las noticias que vienen son horribles, Joaquín. Todas. Acá están los gringos haciendo colas y colas y colas para poder conseguir 50 mugrosos litros de gasoil para ponerle y poder llevar al campo y terminar de levantar la cosecha. Y lo primero, cuando prenden la televisión, escuchan que el presidente y el ministro de Economía dicen que ahora vienen por la renta inesperada. Inesperada es la que se chorearon estos tipos, Joaquín. Inesperada es la riqueza de Cristina, de Máximo. Inesperada es la forma en la que viven estos tipos, de una holgura increíble, que no pueden justificar porque es inesperado, porque no laburaron nunca, porque nunca pagaron impuestos, porque nunca se calentaron, porque nunca contrataron, porque nunca pagaron una quincena, nunca pagaron un salario. Eso es inesperado. Entonces, ese tipo que está 4 horas para conseguir 50 litros de gasoil, llega a su casa a la noche, prende la televisión y le escucha al presidente y al ministro de Economía diciendo: mandamos al Senado un proyecto para ir por la renta inesperada, porque esos que especulan, sepa, presidente, que no le vamos a votar un solo impuesto más a la República Argentina. Mucho menos para darle la plata a ustedes que lo administran con altísimo nivel de corrupción. Y si no me cree, pregúntele a Culfa. Le agradezco mucho, Luis. Espero saludarlo en el estudio la próxima vez. La próxima vez me comprometo personalmente a estar ahí, si no, me iré caminando. Gracias. Una Hasta pausa. luego. Hay algunas cosas, un par de precisiones. Una es esta denuncia que hemos escuchado tanto de Esper, de alguna manera también el senador Juez, sobre corrupción en el gobierno. La verdad, y con una empresa, la verdad que lo que hasta ahora está es que Cristina Kirchner le puso una trampa al presidente en Tecnópolis para que el presidente echara a Culfas y metió en el medio a una empresa, a Techín, que ella no quiere. Ahora, la verdad que no hay nada que hoy nos esté probando, ni mucho menos que hubo corrupción. Esto lo tenemos que dejar claro, porque si no, parece que cualquier cosa es renuncia a un ministro es corrupción, se queda un ministro es corrupción. Me parece que hay demasiada liviandad en las denuncias. El otro tema es qué pasaba, qué estaban haciendo en Tecnópolis. Estaban celebrando los 100 años de YPF, celebrando 100 años de YPF. Más de la mitad del país, como decía el senador Juez recién, está sin gasoil. YPF es la empresa estatal y la principal empresa petrolera del país. Algo de responsabilidad debe tener en que la mitad del país, con Córdoba incluida, esté sin gasoil. Digo con Córdoba incluida porque Córdoba no es una provincia cualquiera, es una principal provincia del país. Alguna culpa debe tener, y sin embargo lo usaron ese acto no para revisar los problemas que tiene que resolver YPF y que no resuelve, sino para echarse culpas unos a otros y Cristina tomar otra vez la iniciativa y sacar un ministro por la ventana. Esto es lo que revela, esto es lo que subleva a la gente.
¿Ustedes se imaginan los productores rurales que están todavía en cosecha en el interior del país? Más de la mitad del país no tienen gasoil, porque los productores rurales trabajan sobre todo con gasoil. Entonces, a ver, tenemos que ser precisos. Por un lado, lo de la corrupción son cosas veladas que se están diciendo en esta guerra interna, de la cual el propio ministro de la producción, Culfas, hoy habló en su renuncia cuando habló del internismo dentro del internismo. El propio ministro que se fue. Tengamos cuidado con no entrar en ese juego. Y por el otro lado, reclamemos al gobierno que cuando habla de YPF, hable de los problemas en serio que YPF no está resolviendo y no usen a los 100 años de YPF precisamente para resolver una interna entre ellos. Yo creo que es hora, sinceramente, que el presidente dé un gesto de autoridad. Creo que si el presidente no da un gesto de autoridad, su debilidad va a ser cada vez más patente, más manifiesta, más lamentable. Chao, hasta el lunes.